Hermanos, muy buenos días. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, hermanos, le doy las gracias al Señor por permitirme compartir su palabra una vez más. Bueno, hermanos, yo recuerdo muchas veces que cuando alguien me ofendía o me señalaba por algo que hacía, yo siempre respondía: ¿y tú qué? ¿Y tú cómo eres? ¿Y tú también haces lo mismo? ¿Y tú eres igual? Bueno, y siempre respondíamos a la defensiva. Bueno, hermanos, vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14. Palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dios bendiga su palabra esta mañana, hermanos. Definitivamente, Pablo estaba enojado. Se sorprendió al ver algo reprochable. Pablo era un apóstol elegido por los hombres, elegido no por los hombres, sino por Jesucristo. Pablo era un hombre que tenía bien claro cuál era su llamado. Tenía bien definido lo que es ser cristiano y por quién vivía y a quién servía. Pablo por ningún motivo iba a permitir que el Evangelio de Cristo y lo que Él hizo en sacrificio por nosotros sea avergonzado, pisoteado, mancillado, negado. No iba a permitir que se introduzca, entre comillas, otro evangelio o sistema religioso, teológico o espiritual diferente al único evangelio de Jesucristo, el cual nos trae salvación. Entonces dice que Pablo encaró a Pedro enérgicamente, con autoridad que él traía, porque lo que estaba haciendo Pedro era para condenar. La cosa era muy grave, hermanos. Pablo veía un espíritu de hipocresía, dice, en la vida de Pedro. Un apóstol elegido por Cristo estaba siendo gobernado por ese espíritu. Y Pablo se enojó y lo reprendió, porque no solamente Pedro estaba siendo arrastrado, sino también otros que estaban con él. En otras palabras, hermanos, no hacía lo que predicaba delante de los hombres y menos delante de Dios. ¿Qué es la hipocresía, hermanos? Se dice que es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo sentimientos o cualidades que no tiene. Cristo no es falsedad, Cristo no es fingimiento, no es fariseísmo, no es un cuento o comedia. Nuestro Señor Jesucristo dice que es el camino, la verdad y la vida. Y los que estamos en Cristo estamos encargados a llevar y pregonar la verdad por todo el mundo, a toda esa gente que está perdida y nos mira y espera una palabra de esperanza y no de hipocresía. Eso lo tenía bien claro Pablo. Y Pablo no estaba mirando el encargo que nuestro Señor Jesucristo encomendó a Pedro. Se estaba desviando del camino. Si bien es cierto, hermanos, había leyes, costumbres judaicas en los cuales todos judíos deberían acatar sí o sí. Y una de las leyes era que los judíos no podían compartir una mesa con los gentiles. A esta ley se le decía ley de pureza, pues esta levantaba barreras de orden alimenticio.
tipo social, sacral, económico y de género. O sea, para ellos era mezclarse con lo inmundo. Pues nuestro Señor Jesucristo ya había comenzado a romper esas barreras, uniéndolos en una misma fe. Pero parte de su iglesia no aplicaba esos principios correctamente. Y creo que hasta ahora tampoco lo hacemos. Y los judíos juzgaban a los gentiles y los despreciaban, los criticaban y los negaban, haciendo acepciones de personas. Si bien es cierto, los gentiles tenían costumbres paganas, mundanas, y Pedro se estaba convirtiendo en uno de ellos, porque dice que comía con los gentiles. Y cuando venían los otros judíos, se levantaba y los negaba por miedo al que dirán. Pablo, al ver esto, condenó esa actitud. ¿Cómo crees que lo miraban toda esa gente a Pedro? Estaba trayendo abajo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo por lo que él predicó, por lo que supuestamente predicaba y no hacía. ¿Qué testimonio estaba dando? En ese tiempo, hermanos, los circuncisos eran los de la ley, los de buena moral, y los incircuncisos eran los gentiles, los mundanos, los inmorales. Pero se la daba de moral con ellos y compartía con ellos como si nada pasara. No se daba cuenta que se estaba contaminando. Si bien es cierto, Cristo comió con ellos, pero jamás se contaminó, más bien los llenó de palabras y ellos se maravillaban y ellos lo seguían. La Biblia dice, hermanos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Pero se estaba convirtiendo tal vez en uno de ellos. ¿Qué fruto estaba mostrando? ¿Qué fruto estaba trayendo? ¿Qué fruto estaba dando? ¿La hipocresía? Te pregunto, hermano, ¿la hipocresía es un fruto de Dios? Pablo no tenía pelos en la lengua y lo exhortó delante de todos, dice. Pablo no iba a permitir que nada, ni nadie, ni ninguna cosa creada destruya lo que Cristo había levantado. Una fe compartida basada en el amor, en la unión, la paz, en la bondad, la integridad y santidad. Pablo jamás buscó el favor de los hombres, sino el de Dios. Ni tampoco por miedo ni temor o el qué dirán los agradó. Porque si lo hacía, no sería siervo de Cristo. Y eso lo tenía bien claro. Y eso todo deberíamos tenerlo bien claro. Pero muchos de nosotros por cobardía, por temor o el qué dirán, agradamos a los hombres, no solamente en la iglesia, en el trabajo, nuestra sociedad y especialmente en nuestras familias. Nos callamos y le permitimos toda clase de variedades a nuestros hijos y fingimos ser rectos delante de los demás. Y vio Pablo que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio y le dijo a Pedro delante de todos, enérgicamente, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras, hermano, le estaba diciendo, ¿y tú qué? ¿Y tú qué siendo cristiano vives como mundano y no como cristiano? ¿Y tú qué, Pedro? ¿Cómo predicas al mundano si no pareces cristiano? ¿Y tú qué nos dice el Señor? Deja la hipocresía, predica con el ejemplo. Somos cristianos, hijos de Dios, su remanente, nación santa, real sacerdocio. Somos los ungidos de Dios. Miramos al católico, al testigo de Jehová y a cuántas sectas que hoy no tienen el Espíritu Santo y por eso hacen lo incorrecto. Lo criticamos, lo juzgamos de sus barbaridades. ¿Y tú qué? Nos dice el Señor. Teniendo el Espíritu Santo le traemos dolor a Dios, contristándolo el Espíritu Santo, llenándonos de odio, resentimiento, mentira, chismosería, entre otras cosas más, y compartiendo con ellos de sus costumbres mundanas. Y venimos a la iglesia y lo damos de rectos delante de Dios. Juzgamos el adulterio y la fornicación. ¿Y tú qué? Nos dice. Le sacamos la vuelta a Dios traicionándolos con el mundo y sus deleites, fornicando nosotros mismos, hermanos, por años en la convivencia. Juzgamos la idolatría de los demás. ¿Y tú qué? Nos dice.
Hemos endiosado a nuestras esposas, a nuestros esposos, hijos, nietos, tu trabajo, tu carro, dándole prioridad a ellos y ya no a Dios. Pregonamos que educamos bien a nuestros hijos y en tu casa no te obedecen y hacen lo que quieren. Dices amar a tu esposa, dices amar a tu esposo y los tienes abandonados y ni siquiera te sujetas. ¿Y tú qué nos dice el Señor? Dios nos llama a la reflexión. Gálatas insensatos nos dice, tan necios son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Tanto hemos sufrido, hermanos, por nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, cuando estábamos perdidos y hoy que lo tenemos a nuestro lado, por el favor de Dios, vamos a arriesgar a perderlos nuevamente. ¿Acaso fue en vano nuestro llorar, nuestras súplicas? ¿Fue en vano lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Para volver a otra vuelta atrás y terminar como antes. Aprendamos, nuestro Señor Jesucristo dice que peleemos la buena batalla. Aprendamos a vivir en el Espíritu Santo y enfrentemos valientemente los deseos de la carne y prediquemos su evangelio conforme a su voluntad y en su verdad. Recuerda que tú y yo somos canal de bendición, no solo para nuestras familias, para nuestros hijos, sino también para toda esta sociedad, para la gente que nos rodea y nos mira. Antes nos dice el Señor en cuanto a la anterior manera de vivir, despojados del viejo hombre que se corrompe y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios su justicia y su santidad verdadera. Amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de nosotros. Reflexionemos, hermanos, y prediquemos con su verdad. Dejemos la hipocresía a un lado, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias esta mañana, Señor. Y te pido perdón primeramente, Señor, porque sé que tú esperas más de mí. Sé, Señor, que no he hecho las cosas bien, Señor. Perdónanos, Padre amado, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, en tu espíritu, Señor, en tu santidad, en integridad, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor. Toma el control de nuestras vidas. Trae convicción de pecado, Señor, a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.